Bien, estamos grabando. Les voy a pedir que pongan en el chat nombre y apellido. Ahora que estamos grabando, entonces a mí me queda registro de quienes están conectados. Como les decía, tomo lista. Como les decía al principio en la presentación, el trabajo de la materia radica en funciones. Entonces, hagamos un vuelta atrás rapidito, ¿sí? Las funciones son un caso particular de lo que llamamos relaciones. Y una relación, ¿sí?, es algún tipo no, es un subconjunto, dados dos conjuntos, A y B, ¿sí? Definimos el producto cartesiano A por B como las parejitas AB, tales que A pertenece a A y B pertenece a B. Eso es el producto cartesiano, o sea, es una familia de parejas con un cierto orden, dado dos conjuntos. El primer elemento corresponde al primer conjunto, el segundo elemento corresponde al segundo. Una relación R es un subconjunto de A por B. O sea, una relación es de todas las parejitas posibles que yo me puedo armar con los elementos de un conjunto y de otro, agarrar algunos. ¿Sí? Decimos que si la relación es un subconjunto de A por B, la relación está definida de A en B. Donde A decimos que es el dominio y B es el codominio. Si yo cambio el dominio o cambio el codominio, la relación va a cambiar. Depende siempre de los conjuntos de salida y de llegada a mi relación. ¿Sí? Una función es una relación que cumple con dos condiciones. Lo que llamamos existencia y unicidad. La existencia es que para todo A perteneciente a A existe B perteneciente a B, tal que AB pertenece a la relación. O sea, todos los elementos del conjunto de salida, del dominio, están relacionados con alguien. ¿Sí? La unicidad lo que me dice es que es único. El B es único. O sea, si A, B1 y A, B2 pertenecen a R, entonces B1 es igual a B2. O sea, si un mismo elemento está relacionado con dos, esos dos tienen que ser el mismo. ¿Sí? Principio de el trabajo con funciones de introducción al cálculo. Nada, repaso rápido. Puntualizaremos este tipo de cosas y formalizaremos más sobre este tipo de cuestiones en el segundo tramo de álgebra superior y elementos de topología. ¿Sí? Acá me interesa que no tratar las funciones en general, sino en el caso particular donde nosotros trabajamos. O sea, de todas las funciones posibles, nosotros vamos a trabajar con un caso particular que son las funciones numéricas. O sea, yo puedo definir funciones sin números. O sea, una función es un tipo de relación matemática que en ningún momento en su definición necesita que haya números. Digo, acá A y B podrían ser conjunto de símbolos, podrían ser conjunto de nombres. ¿Sí? Digo, podrían ser nombres y números. Digo, una relación que es función es la lista de nombres de ustedes, ¿sí?, y números de documento. Y mi relación es el número de documento es. Y ahí no tengo ningún tipo de fórmula para asignar las cosas y tengo conjuntos numéricos. Pero nosotros vamos a trabajar con funciones numéricas, que son donde A está contenido
en el conjunto de los números reales y B está contenido en el conjunto de los números reales. O sea, nuestras funciones van a agarrar un número y bajo algún tipo de regla de asignación nos van a devolver un número. Y es más, dentro de las funciones numéricas vamos a trabajar con un caso más particular todavía, que son las funciones definidas por fórmula. O sea, esta asignación de dado un elemento de A, ¿quién le corresponde del conjunto B? Para nuestras funciones van a estar dado por una fórmula. Ejemplo, f de los reales en los reales, f de x igual a, qué sé yo, 5 a la 3x cuadrado más 7x más 2 menos 8. O sea, esta fórmula me dice que si me dan un valor x, el valor que le asigna la función es el resultado de hacer esta operación. Esto es lo que llamamos fórmula. ¿Sí? En este caso estoy tomando como dominio todos los reales y como codominio todos los reales. ¿Sí? Ahora, dada una fórmula, me puede condicionar el dominio de la función. ¿Qué quiero decir? Digo, si yo tengo f de x igual a raíz cuadrada de x, este x no puede ser ya cualquier número real. ¿Qué número no podría poner acá dentro, por ejemplo? Negativo. Números negativos no puedo resolverlo porque siempre, y esto es importante porque ya van a empezar a trabajar en álgebra con números complejos, nosotros trabajamos pura y exclusivamente dentro de conjuntos contenidos en los reales. O sea, nuestro universo es la variable real. X siempre va a tener que ser algún tipo de número real, no puede ser, y lo mismo f de x. ¿Sí? En álgebra, ¿ya tuvieron álgebra con Gaby? Sí. Sí. Empezaron a trabajar con números complejos, en donde raíz cuadrada de menos 1, o sea, puedo pensar un número que al cuadrado me dé menos 1. ¿Sí? Por ejemplo. Acá no, eso no existe. Eso que están trabajando en álgebra, acá lo ignoramos completamente porque estamos trabajando solamente dominios contenidos en los reales. O sea, en este caso, x, para poder hacer esta cuenta, raíz cuadrada de x, tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, en este caso, para esta fórmula, la fórmula me condiciona el dominio. Mi dominio es del 0 al más infinito. O sea, dada una fórmula, el dominio son los posibles valores que puede tomar la variable, ¿sí? Y que puedo hacer las cuentas, vamos a decirlo así. Pensando en que hay 3 cuentas que no puedo hacer dentro del conjunto de los números reales, y hay una que no puedo hacer nunca. Una es raíces de índice par, o sea, vamos a hacer un punteo, ¿sí? Cuentas con problemas. Las cuentas con problemas lo que van a hacer es condicionarme dominios. Dijimos raíces de índice par de números negativos. Esto en los reales no lo puedo hacer. ¿Qué otras cuentas no puedo hacer? Logaritmo. Logaritmo. Logaritmo de números no positivos. No importa la base del logaritmo, no le puedo meter adentro ni un 0 ni un número negativo. ¿Y qué otra más? Dividir por 0. Y dividir por 0. Dividir por 0. Estos dos problemas de cuenta
en el conjunto de los números complejos se resuelve. O sea, yo puedo definir la raíz de índice par de un número negativo en los complejos y puedo definir logaritmos de números negativos en los complejos. No lo vamos a hacer porque habría que trabajar un poco sobre funciones de variable compleja. Vamos a trabajar un poco en álgebra, van a trabajar con Gaby la operatoria de números complejos y por ahí alguna raíz cuadrada, pero no mucho más. La división por cero en ningún conjunto numérico se puede hacer. Entonces, cuando yo tengo una función donde la variable está involucrada con alguno de estos problemas, voy a tener una restricción de dominio. Justamente el ejercicio 1 de la práctica apunta a trabajar eso. ¿Sí? Dice determinar el dominio de las siguientes funciones. Básicamente es analizar esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x igual al logaritmo en base 2 de 4x más 5, yo tengo problemas si adentro del logaritmo meto algo negativo. Entonces, para no tener problemas, ¿qué te diría? Bueno, que 4x más 5 sea mayor estricto que 0. Y acá me queda una inecuación que la puedo despejar. 4x mayor que menos 5, x mayor que menos 5 cuartos. O sea, si x es más grande que menos 5 cuartos, 4x más 5, que es lo que tengo adentro del logaritmo, es mayor que 0. Entonces puedo calcular el logaritmo. Entonces, para esta función, se me murió la virome, por suerte tengo otra, el dominio resulta ser desde el menos 5 cuartos a más infinito. Tercer y último ejemplo, yo tengo f de x 1 sobre, vamos a ponerle 4x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Acá hago un cambio de filosofía. Acá estaba buscando con los que no tengo problemas. Acá tengo problemas si x cuadrado menos 4 es igual a 0. Acá estoy buscando quiénes son los problemáticos. Me es más cómodo. ¿Sí? Esto es una ecuación cuadrática que uno lo puede resolver de diversas maneras y llegó a que x igual a 2 o x igual a menos 2 son los valores que me hacen 0 esto. Como es el único problema de cuentas que yo tengo acá dentro, entonces mi dominio puede ser cualquier número que no sea ni el 2 ni el menos 2. O sea que en este caso mi dominio es cualquier número real que no sea ni el 2 ni el menos 2. Cuidado que esto no es un intervalo. Esto es una llave y estoy haciendo una definición extensiva de los elementos de mi conjunto. A los reales le saco el conjunto que tiene dos elementos, el 2 y el menos 2. Le saco puntualmente esos valores. ¿Sí? Entonces, esperen que me perdí, ahí estamos. Nada, al principio van a encontrar estas cuestiones. En otro ejercicio, les va a aparecer una función muy particular, ¿sí? Signo de x. En realidad parece signo de otra cosa. ¿Sí? La función signo, no sé si la vieron alguna vez. El año pasado. Esta función. Puede ser que sí, puede ser que no. La función signo es una función que se define, o sea, se la llama signo, pero la puedo definir a partir de una fórmula como módulo de x sobre x. Ahora, el módulo de x, sí lo trabajaron el año pasado, es una función partida, ¿no? ¿Qué hace el módulo de x? Me devuelve x si x es mayor o igual a 0 y me devuelve menos x si x es menor que 0. Entonces, yo acá, esta función, f de x, la podría pensar como función partida y abrir este módulo. O sea, si x es mayor o igual que 0,
Cuidado. ¿Puede ser 0x? No, No. no. Bien. No puede. Arranquemos con el dominio. Siempre que trabajo con una función, lo primero que hago es analizar el dominio. En este caso son los reales menos el 0. Así que acá el igual a 0 no tiene nada que ver. Si x es mayor que 0, el módulo que me devuelve x, dividido esta x que estaba antes. Si x es menor que 0, el módulo me devuelve menos x, dividido x que estaba antes. O sea, la función signo de x, si x es mayor que 0, me devuelve x, que es 1. Si x, me trabé, vuelvo. Si x es menor que 0, ¿sí? Me devuelve menos x dividido x, que es menos 1. O sea, la función signo, si yo la grafico, hay un agujero acá, y siempre vale 1 para los positivos, hay un agujero acá, y siempre vale menos 1 para los negativos. Y en 0 no está definida, porque el 0 no tiene signo. El 0 es el único número que no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? En el ejercicio 2 aparece la función signo mezclado con otra cosa. Ingénienselas y a ver si se les ocurre cómo pensar las cosas. Estoy resumiendo y tirando un poco de ideas para empezar a trabajar con la práctica. Es entendible si les surgen dudas o desconcierto en el trabajo que empiecen a realizar con los primeros ejercicios. No se preocupen. Bien, otra cosa que va a aparecer, una definición que está bueno recordar, es función par Se trabó, profe. y función impar. No. Bien, digo, definiciones, porque en algún momento van a tener que analizar paridad de una función. F de x se dice par Se volvió el video. Sí. Creo que ahí se está viendo bien. Bien, decía, una función se dice par si f de menos x es igual a f de x. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo agarro un valor x y agarro su opuesto, menos x, la imagen a través de la función es la misma. Pero eso tiene que pasar para todo elemento del dominio. O sea, que si yo agarro este punto de acá y tiene esta imagen, el opuesto tiene que tener la misma imagen. Si agarro un punto de por acá y tiene esta imagen, el opuesto tiene la misma imagen. O sea, ¿qué es lo que genera? Si yo tengo, imaginemos que el gráfico fuera así, una función par, el gráfico es simétrico con respecto al eje Y. O sea, esta es la condición analítica, esta es la consecuencia gráfica de una función par. Una función impar, f de x, se dice impar si f de menos x es menos f de x. O sea, la imagen del opuesto es la opuesta de la imagen. ¿Qué significa eso gráficamente? Si yo tengo un valor acá que tiene esta imagen, llamémoslo x, tiene esta imagen, si yo miro el opuesto, la imagen es opuesta, o sea, está por acá arriba. Si yo agarro un x y tiene esta imagen, la imagen del opuesto es la opuesta. Y así tienen que hacerlo para todo x perteneciente al dominio de f. ¿Sí? ¿Qué genera esto?
simetría, pero con respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? O sea, simetría con respecto al origen. O sea, una simetría puntual. Todo lo que sucede acá sucede a igual distancia atravesando el origen. Lo que sucede acá, ¿sí? O sea, por ejemplo, si esto fuera así, acá sería así. Y podemos hasta hacerlo así. O sea, acá hay una simetría axial y acá hay una simetría puntual. ¿Sí? Cuando dice demostrar o analizar analíticamente paridad o imparidad, hay que ir a esta definición analítica. Por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿sí? F de x igual a x al cuadrado más 4 es par. ¿Por qué? Pues si yo hago f de menos x es menos x al cuadrado más 4, pero menos x al cuadrado es menos x por menos x, menos por menos me queda más, x por x, x al cuadrado. O sea que f de menos x es x al cuadrado más 4, que es lo mismo que f de x. Acabo de probar que f de menos x es lo mismo que f de x. Por eso es par. ¿Cuál es la confusión que surge habitualmente? Que el nombre no ayuda. Si yo agarro un número natural, o es par o es impar. Con las funciones no pasa eso. ¿Sí? O sea, si yo tengo una función, puede ser que sea par, puede ser que sea impar, o puede ser que no sea ninguna de las dos. Por ejemplo, si yo me armo un gráfico de una función que no sea el gráfico ni simétrico con respecto al eje Y, ni simétrico con respecto al origen de coordenadas, por ejemplo, esta, no hay simetría con respecto al origen de coordenadas, porque si no tendría que haber otra recta igual acá. No hay simetría con respecto al eje Y, porque si no tendría que haber otra recta así acá. Esta no es par ni impar. Entonces hay un doble juego. Si tengo una función que es par o impar, sé sobre la simetría de su gráfico. Si tengo una función que tengo su gráfico y veo que no es simétrico, puedo asegurar que no es ni par ni impar. Igual en la práctica lo que pide es el trabajo analítico. Digo, por ejemplo, f de x igual a x más 2, si yo hago f de menos x, es menos x más 2, que es distinto de f de x, porque x es x más 2, y es distinto de menos f de x, porque menos f de x es menos x más 2, que es menos x menos 2. O sea, como la función en el opuesto no me da ni la misma función, ni la opuesto de la función, no es ni par ni impar. No es par ni impar. Se nos acabó el tiempo, ¿sí? Pero digo, un recorridito rápido por los ejercicios que me gustaría que intenten. Opa. En el 1 hay que trabajar sobre dominios, combinar raíces, divisiones, hay algún módulo por ahí dando vuelta para pensar. En el 2, imagen, ceros y signos de la función. ¿Qué? No sé si me hablaron a mí.